Hola niños y niñas, yo soy la maestra Ale y estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Espero que estén teniendo un muy bonito domingo, que ya se hayan levantado, hayan desayunado y estén bien listos para comenzar esta clase y para aprender una historia más sobre la vida de Jesús y sobre el gran amor que Dios nos tiene. Entonces, antes de que comencemos, vamos a hacer una oración. Ahí donde están en casita, cierren sus ojos. Recuerden que vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle que nos ayude a aprender lo que quiere enseñarnos, que nos ayude a poner atención, a no distraernos. Y le vamos a dar gracias por todo lo bueno que tenemos. Porque el día de hoy pudimos despertar, porque tenemos una casa, porque tenemos seres queridos. Entonces, ojitos cerrados y vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias Dios por este día, gracias porque nos has concedido ver la luz del sol una vez más, gracias porque estamos aquí reunidos a pesar de la distancia, porque tenemos la oportunidad de conectarnos en esta clase virtual. Te pido, Señor, que acompañes a la maestra Chayito, a la maestra Rebe, a la maestra Carla y a la maestra Brenda donde se encuentren, Señor, en sus casas. Que las bendiga, Señor, que no les falte nada y que siempre seas con ellas. Te pido, Señor, por cada niño y por cada niña que está detrás de la pantalla, por cada papá, mamá, abuelito, tío, que está acompañando estas clases, Señor, que está acompañándolos en su aprendizaje. Te pido, Señor, para que también los bendigas, les ayudes a aprender y a tener ganas de cada día saber más de ti, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a comenzar nuestra historia y vamos a aprender sobre cómo Jesús tenía tanto poder que era capaz de devolver los sentidos, de devolver la vista, de devolver el oído. ¿Y por qué lo hacía? ¿Ustedes saben por qué Jesús tenía la capacidad de hacer esto? Pues vamos a descubrirlo en nuestra lección de hoy. ¿Para qué sirven nuestros ojos? ¿Y para qué sirven nuestros oídos? Sirven para oír y para ver. Sería muy triste no poder hablar, no poder ver, no poder escuchar los sonidos del mundo. Hoy en día hay muchas personas que no pueden ver, que son sordas, que son ciegas y pueden ir a escuelas especiales o pueden tener aparatos especiales para escuchar, pero hace muchos años, en los tiempos de Jesús, no había escuelas, no había ningún aparato que los ayudara, así que las personas que eran ciegas y eran sordas no podían aprender ningún oficio y más bien tenían que vivir en la calle. Veamos lo que hizo Cristo por algunas de estas personas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 7, y vamos a leer del 31 al 37. Dice la Biblia que después de que Jesús sanó a la hija de la señora extranjera, se fue a otra región, a un lugar que se llamaba la región de Decápolis. Y en esta región había un hombre sordo, que no podía escuchar los cantos de las aves, no podía escuchar la voz de sus seres queridos, y trataba de comunicarse con las personas, pero no podía hacerlo bien. Entonces, pues nadie podía entenderle y él tenía muchas ganas de poder hablar, de poder escuchar y poder hacer su vida como las demás personas. Entonces, él tenía unos amigos que cuando escucharon que el Señor Jesús había llegado a su pueblo, fueron por él, diciéndole que los acompañara. ¿Y qué hizo Cristo cuando llegó con esta persona? Dice la Biblia que metió sus dedos en las orejas del hombre y también tocó su lengua. Y le dijo algo que traducido significa sea abierto. Y en ese momento los oídos de la persona se abrieron y su lengua quedó sana y ya podía escuchar, ya podía hablar, ya no era sordo. Ahora podía usar sus sentidos para alabar a Dios. La Biblia no nos dice qué fue lo primero que dijo cuando pudo hablar, pero nos imaginamos que debió haber dicho algo como gloria a Dios, gracias Jesús, yo creo en ti, sé que tú me salvaste. El hombre estaba muy agradecido con Jesús por haberlo sanado. Y las demás personas también glorificaban a Dios. Dijeron, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Después de que Jesús sanó al hombre sordo, se fue de ese pueblo y entró a otro que se llamaba Betsaida. Ahí la gente lo conocía muy bien, incluso algunos de sus discípulos eran de ese lugar. Entonces
las personas que vivían ahí, al darse cuenta de que Jesús estaba entre ellos, le trajeron a un ciego y le dijeron: Señor, sabemos que tú has sanado a muchos enfermos. Te rogamos que sanes a nuestro amigo también. Jesús amaba a esta persona. Jesús lo vio que estaba necesitado y supo que debía sanarlo. Así que lo tomó de la mano, lo llevó afuera del pueblo y le tocó los ojos. Después le preguntó: ¿qué ves? Y él le contestó: veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces por segunda vez le puso las manos sobre los ojos y ahora el hombre podía ver todo claramente. Veía los árboles, veía el cielo, veía a las personas que caminaban y ya no tenía ninguna confusión en cuanto a lo que veía. Ahora tenía una nueva vida por delante. Podía trabajar, podía ir a la sinagoga, no necesitaba que nadie lo llevara de la mano y veía el camino por sí mismo. Tampoco sabemos qué dijo esta persona, pero seguramente también estaba muy agradecida con Jesús porque lo había sanado y porque ahora ya podía ver. En otra ocasión, en otra ciudad cerca de Jericó, vivía un hombre ciego. El hombre se llamaba Bartimeo y se ganaba la vida pidiendo limosna junto al camino. Un día escuchó que mucha gente pasaba cerca de él y se preguntó qué estaría pasando. No era un día de fiesta, pero había muchísima gente y se escuchaban muy alegres. Entonces los que estaban cerca de él le dijeron: es que viene Jesús, Jesús el que ha sanado a tanta gente enferma. Y Bartimeo se llenó de fe, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ayúdame, ayúdame. Y la gente se enojó al escuchar sus gritos. Le dijeron: cállate, no molestes al maestro, no estés gritando. Pero Bartimeo no les hizo caso. Él sabía que Jesús podía sanarlo, podía recobrarle la vista. Así que siguió gritando más fuerte: Jesús, hijo de David, ayúdame. Nuestro Señor Jesucristo escuchó la súplica de Bartimeo. ¿Y qué hizo? Lo llamó y lo invitó a acercarse a él. Así que la gente dejó de decirle que dejara de gritar y le dijeron: levántate, Jesús te llama. Bartimeo no quería que nada le estorbara. Dejó todo lo que tenía, tiró su capa, que era su posesión más preciada, y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Maestro, que vea de nuevo, le dijo Bartimeo. Y Jesús le contestó: vete, tu fe te ha salvado. En ese momento, el ciego recobró la vista. Ya podía ver a las personas, ya podía ver la ciudad y ahora tenía solamente un deseo: el seguir a Jesús. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que tenía tanto poder que era capaz de recobrar la vista a los ciegos, algo que nadie había podido hacer antes. Así que con mucha alegría se unió a la multitud que seguía a Jesús. En esta historia podemos aprender mucho sobre el poder de Jesús y sobre su amor para las personas. Y algo que es muy importante es que así como el ciego, en cuanto pudo ver, le dio muchas gracias a Dios porque le había recobrado la visión. Nosotros que tenemos nuestros sentidos, que podemos ver, que podemos escuchar, también debemos de darle muchas gracias a Dios cada día por todo lo que nos da. Porque tenemos una casa, porque tenemos que comer, que cenar, que desayunar, porque podemos ir a la escuela, ya sea virtual o ya sea presencial, que tenemos todas esas bendiciones que Dios nos da día con día y que a veces se nos pasa por completo decirle: gracias Dios, gracias porque tengo esto, gracias porque contestaste esta oración que tenía, gracias porque tú me ayudaste con este problema que me tenía tan angustiado, tan preocupado. Así, igualito que el ciego cuando recobró la vista, debemos ser agradecidos todos los días con Dios, porque Él nos da muchas cosas y porque siempre nos bendice. Y bien, pues ahora vamos a repetir nuestro texto. Nuestro texto está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 37. Y dice así: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Marcos 7:37. Vamos a repetirlo muchas veces para aprenderlo de memoria. Podemos decirlo todos juntos si estás viendo la clase con alguien, o puedes ir a decírselo a tu mamá, a tu papá, a algún primo, prima que tengas, a tus hermanitos. Todo esto con el
el propósito de aprendérnoslo. Pero no solo aprendérnoslo, sino recordar eso. Recordar esta historia de que Jesús hacía a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Por qué? Porque tenía mucho poder, porque Él es el Hijo de Dios. Tenía mucho poder y todavía tiene mucho poder, porque es el Hijo de Dios. Entonces vamos a repetirlo una vez más. Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Marcos 7:37. Este es nuestro texto y esta fue nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y que que la pongan en práctica. Recuerden leer su Biblia, recuerden orar todos los días y ser agradecidos por todas las bendiciones que tenemos. Que tengan un excelente domingo y nos vemos pronto, niños. Adiós.